Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez Larry Johnson, exanalista de la CIA, que también trabajó en la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos y además es autor en Sonar 21. Dejo un enlace en la descripción. Me alegra mucho verte de nuevo, Larry. Gracias, amigo. Yo también te sigo viendo. Estás en todas partes. Sí, bueno, me alegra saberlo. Quería preguntar por esto, porque no dejo de oír que Irán y Estados Unidos podrían volver a la guerra ahora. Y durante este alto el fuego, que Estados Unidos, por lo que parece, quería aprovechar para rearmar a un grupo y prepararse para una posible, digamos, nueva ronda de combates. Pero también hemos sabido, por los servicios de inteligencia estadounidenses, que Irán se ha rearmado mucho más rápido de lo que esperaban. ¿Cómo valoras tú esto? ¿Qué tan preparados están ahora ambos lados para una guerra? Bueno, Estados Unidos ha estado preparado para lanzar ataques desde la declaración del alto el fuego. Dios mío, ¿fue eso el 15 de abril? Y ahora estamos ya a finales de mayo. El problema que tiene ahora Estados Unidos es básicamente Arabia Saudí y en cierta medida Qatar y Kuwait. Dejo fuera a Bahrein porque primero es un país muy pequeño y segundo ha quedado prácticamente devastado por los bombardeos iraníes y no tiene mucho peso en términos de petróleo, gas o cualquier otra cosa. Pero vimos a los saudíes mostrar su fuerza hace unas 3 semanas. Cuando después de que Trump anunciara el Proyecto Libertad para abrir el estrecho de Hormuz, los saudíes dijeron, en esencia, no vais a realizar operaciones desde nuestro territorio. Ciérrenlo. Y eso fue real. Trump llamó por teléfono a Mohammed bin Salman, intentando convencerle, intentando persuadirle, pero MBS dijo que no. Se mantuvo firme. Así que eso detuvo aquella operación militar. Ahora Trump está otra vez listo para actuar, y aún así parece que los saudíes no han retirado esa prohibición. Y ahora con el inicio del Hajj el domingo, y con la llegada de entre 2 y 3 millones de musulmanes de todo el mundo, lo último que quieren los saudíes es ponerse en una situación en la que puedan ser atacados por Irán. Y la única forma en que Irán los atacaría sería si permitieran que el territorio saudí se usara para lanzar ataques contra infraestructuras iraníes o contra objetivos civiles en Irán. Porque la postura de Irán es clara. Si eso ocurre, si cualquiera de vosotros, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, participa o facilita esos ataques contra nosotros, vais a ser atacados. Lo mismo vale para los Emiratos Árabes Unidos. Y creo que Irán y los saudíes han llegado a un punto en el que no quieren seguir por ese camino. Además, con el Eid de por medio, y luego la peregrinación del Hajj el domingo, el Eid cae el miércoles o el jueves más o menos, hay varios días en todo este viaje hacia la Meca. ¿Sabes? Es una obligación para todo musulmán hacerlo al menos una vez en la vida. Y allí participan en una serie de rituales y actividades para conmemorar, para recrear de alguna manera las vidas del profeta Ibrahim y del profeta Mahoma. Así que ya ves, es algo muy importante. Y lo último que los saudíes quieren es verse envueltos en un enfrentamiento con Irán durante ese periodo. Por eso creo que, haga lo que haga Trump, ahora está limitado. He oído que las operaciones de repostaje aéreo de Estados Unidos se han mantenido en gran medida dentro del espacio aéreo iraquí, lo que claro implica un riesgo adicional. Pero si Estados Unidos no puede sobrevolar Arabia Saudí, si no puede transitar por su territorio, eso limita mucho la capacidad militar estadounidense y también la de Israel. Básicamente tienen que avanzar a través de Irak. Y una vez que los obligas a entrar, por así decirlo, en un canal más estrecho, sí, eso facilita mucho las operaciones de defensa aérea. Ya no tienen que concentrarse en un frente de 2.000 millas, sino en uno de unas 200. Es una gran diferencia. Así que eso ya está en marcha.
Se dice que hay negociaciones en curso, tanto en Teherán como en Islamabad. Los pakistaníes han dado un paso al frente. Cuentan, en cierto modo, con el respaldo total de China y Rusia para asumir un papel principal en el intento de lograr un acuerdo de paz. Y si no otra cosa, puede que ni siquiera implique a Estados Unidos. Si consiguen un acuerdo con los países árabes del Golfo y con Irán, y además se suma Turquía y quizá Egipto, entonces de repente Estados Unidos deja de ser relevante. Si los países del Golfo Árabe cerraran las operaciones militares estadounidenses en su territorio, Estados Unidos no tendría muchas buenas opciones. Desde luego, no cuenta con suficiente poder aéreo desde los portaaviones como para mantener una campaña seria. Así que la situación está en movimiento. Podría argumentar que, a pesar de las amenazas, eso de vamos a reiniciar, vamos a atacar, no creo que ocurra nada hasta quizá las 2 primeras semanas de junio, antes del inicio del Mundial. Porque creo que una vez que empiece el Mundial, habrá una enorme presión internacional sobre Estados Unidos para que deje de atacar a Irán. Sí, me imagino que muchos de los estados del Golfo estarán siendo bastante cautelosos ahora a la hora de unirse a la guerra contra Irán. Porque, si como parece está ocurriendo, Irán está saliendo victorioso, es decir, está imponiéndose y controlando el estrecho de Hormuz, y Estados Unidos podría verse desplazado de la región, no parece muy buena idea estar en el bando perdedor. Exacto. Puedo imaginar que muchos países querrán empezar a buscar un equilibrio un poco distinto entre Estados Unidos e Irán. En esencia, adaptarse a las nuevas realidades que se están imponiendo. Pero si todavía hay una posibilidad de que las negociaciones tengan éxito, ¿por qué? ¿En qué punto están ahora mismo? Porque es difícil conseguir información fiable sobre lo que está ocurriendo. Creo que Trump se refirió a las últimas propuestas de los iraníes, o a una de las últimas, como basura. Pero la cuestión principal donde están atascados es en el derecho de Irán a enriquecer uranio. Y por supuesto, en qué debería pasar con el estrecho de Hormuz. Porque de nuevo, en estos temas, no parece que Estados Unidos tenga mucho poder de negociación. Ahora bien, lo que yo pensaba es que, incluso si Irán sale victorioso, sigue teniendo interés en que Estados Unidos levante las sanciones. Así que esa es, en cierto modo, la gran carta que Washington tiene en la mano. Por supuesto, cualquier acuerdo que contemple una retirada gradual de las sanciones probablemente sea pura fantasía. Eso no va a ocurrir. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Qué se puede conseguir realmente en estas conversaciones? Bueno, los iraníes no me han consultado sobre sus estrategias de negociación, pero me pongo en su lugar. Ya no es aceptable decir, como tú señalabas, que habrá un alivio gradual de las sanciones. No. Eso ya lo intentamos antes con el acuerdo nuclear, el JCPOA, y no funcionó. Hemos tenido promesas incumplidas una y otra vez por parte de Occidente. Así que, de ahora en adelante, las sanciones se levantan ya, desde el principio. Ese es el primer punto. Los activos congelados, esos se devuelven a Irán. Ese es el segundo. Y el otro punto no negociable es que Irán va a seguir cobrando a los barcos que quieran entrar o salir del Golfo Pérsico. Tendrán que cumplir las nuevas normas que está aplicando la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, la PGCA. De hecho, ayer pasaron 36 barcos, a pesar de la afirmación de Trump de que había un bloqueo total, que nadie iba a poder pasar. La realidad es otra. Los barcos están empezando a moverse. Así que eso traerá algo de alivio en el frente económico internacional. No mucho. Aún así, 2/3 de los barcos que normalmente pasaban no están pasando. Solo hay 1/3 de la actividad habitual. Pero todo el tema nuclear, yo sostengo, es una cortina de humo. Estados Unidos ha intentado convertirlo en su argumento central. Ese es realmente su objetivo. Eso es lo que quieren eliminar. Si Irán no tuviera un programa nuclear y si nunca hubiera enriquecido ni un solo gramo de uranio, Estados Unidos seguiría intentando destruir Irán. Ese es el punto.
Y no tiene nada que ver con si Irán está, entre comillas, buscando un arma nuclear. Vi a esta organización en Canadá, la Sociedad Munk. Ellos organizan debates. El miércoles hicieron un debate en el que enfrentaron a John Mearsheimer y Stephen Walt, con Victoria Nuland y Mike Pompeo. Y lo que me llamó la atención fue esa narrativa, la narrativa neoconservadora que se construye, según la cual, por ejemplo, Saddam Hussein era un monstruo porque tenía armas químicas. Pero ni Pompeo ni Nuland reconocieron en ningún momento que fuimos nosotros, Estados Unidos, quienes proporcionamos y facilitamos esas armas químicas al suministrar los precursores. Y no solo eso, también proporcionamos agentes biológicos, armas biológicas. Así que, cuando Estados Unidos se acerca a estas negociaciones, no hay memoria histórica. Desde la perspectiva de Irán, es como si estuvieran negociando con un paciente de Alzheimer. Estados Unidos no recuerda lo que hizo hace 2 años. Ya ves, apenas saben dónde están ahora. Así que eso de decir que, bueno, que el acuerdo no saldrá adelante a menos que Irán entregue su material enriquecido. Ayer, según se informó, Mojtaba Khamenei, el nuevo ayatolá, dijo que no hay ningún material nuclear, que ni siquiera está sobre la mesa. Y sinceramente, desde el punto de vista de Irán, es un país soberano. ¿Por qué tendrían que renunciar a ello? Han firmado el TNP, han permitido las inspecciones de la OIEA y han sido víctimas de ataques constantes, de atentados terroristas, de asesinatos de científicos nucleares. No solo lo que ocurrió el pasado junio, sino también antes. Así que puedo entender que Irán simplemente afirme su soberanía y diga que no, que Occidente no va a dictarles lo que deben hacer. Son un país soberano y tienen todo el derecho a hacerlo. Sí, no, es un buen punto. Pero también he oído que la inteligencia estadounidense no solo está diciendo que los iraníes se están rearmando, sino que, al parecer, ahora le están diciendo a Trump que el estrecho de Hormuz, bueno, que no se puede abrir, que no se puede hacer. Así que no sé quién más le estará susurrando al oído, probablemente Netanyahu, que deberían intentarlo de nuevo de todos modos. Pero si no puedes abrir el estrecho de Hormuz, si no puedes derrotar a los iraníes, ¿cuál es el sentido de volver a la guerra? Porque parece que esto se está convirtiendo en una posibilidad muy real. De nuevo, no estoy seguro de qué tan probable crees que sea que Estados Unidos ataque a Irán otra vez. Bueno, solo para reforzar el punto, no se trata solo de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. El almirante Darrell Caudle, CIUDAE, declaró ayer ante el Congreso y dijo: «Oigan, no tenemos la capacidad militar para abrir el estrecho de Hormuz». Ese fue su mensaje. Sería demasiado costoso y demasiado arriesgado intentar enviar barcos allí para atacar posiciones iraníes, porque Irán tiene un arsenal con varias capas que puede emplear contra cualquier barco que entre en el estrecho, y Estados Unidos no es capaz de destruirlo. Así que una evaluación honesta de la capacidad militar estadounidense, y hay algunos dentro del ejército que han impulsado esta idea, pero parece que el almirante Brad Cooper, el comandante del CENTCOM, dijo: «A ese chico le falta carácter». Y lo llamo chico porque es unos 20 años más joven que yo. Y Dios, qué burócrata tan cobarde es este tipo. Mira, el otro día lo estaban interrogando en el Congreso, el congresista Seth Moulton. Seth fue Marine, sirvió en el cuerpo de Marines, dejó Harvard para ir a servir, así que no era el típico Marine. Y Seth solo le pedía que definiera la diferencia entre degradado y aniquilado. Y ya sabes, empezó a jugar con las palabras. Dijo algo como: «No puedo hablar del programa nuclear». Y Moulton le respondió: «No te estoy preguntando por el programa nuclear, solo te estoy preguntando por el uso de tus palabras. ¿Cuál es la diferencia entre degradado y aniquilado?». Y no quiso responder. Así que cuando tienes a un comandante militar jugando a ese tipo de cosas y actuando más como político que como líder militar,
Bueno, lo que hace falta es un oficial que no se preocupe lo más mínimo por la política. That doesn't give a damn about the politics. And frankly, could care less whether he Y sinceramente le da igual si lo ascienden o si lo despiden. No le importa, porque va a venir y va a decir las cosas tal y como las ve. Y para decir la verdad, congresista Moulton, no hemos separado la política de las capacidades militares de Irán. Me alegró ver que la CIA, al menos, ha estado informando al Congreso con algo que parece mucho más cercano a la realidad que todo lo que dice la administración Trump. Han señalado que no solo no hemos destruido la mayor parte de la capacidad de misiles balísticos de Irán, ni sus sistemas de defensa aérea, ni su capacidad para construir y lanzar nuevos misiles balísticos, sino que además parece que han mejorado esas capacidades desde que se declaró el alto el fuego. Hace ya que unas 8 semanas. Así que Estados Unidos está atrapado entre la retórica de Trump y lo que realmente puede hacer. Lo único que podríamos hacer a partir de ahora sería lanzar una nueva serie de ataques aéreos. Y si no se nos permite usar el espacio aéreo saudí, tendríamos que pasar por Irak, lo que generaría nuevas vulnerabilidades de seguridad para la fuerza atacante. Porque Irán ya no es solo Irán. Con el apoyo de Rusia y China, van a saber exactamente dónde concentrar todos sus recursos de inteligencia para recopilar información. Sabrán qué viene, desde dónde viene, y podrán montar defensas en consecuencia. Además, pueden desplegar grupos con misiles tierra-aire portátiles en el terreno. No necesitan derribar un F-35. Basta con que ataquen a los aviones cisterna, como ya hicieron antes, 3 o 4 semanas después del inicio de la guerra. Bueno, parece que también hemos visto que Rusia y China están impulsando un formato distinto para un acuerdo de paz. En lugar de limitarse a un alto el fuego, y ya sabes, esperar a que la guerra vuelva a estallar, o acabar en una situación en la que o bien Estados Unidos domine o lo haga Irán, ellos parecen apostar por desarrollar una nueva arquitectura de seguridad inclusiva en el Golfo Pérsico. Es decir, un sistema en el que los países de la región busquen seguridad unos con otros, en vez de alianzas en el que discutir unos contra otros. Ahora bien, un sistema así, que incluiría no solo a Irán, sino también a otros actores regionales como Turquía o Arabia Saudí, ¿hasta qué punto crees que podría tener éxito? Porque por un lado sí, sería un sistema más inclusivo, reduciría la competencia en materia de seguridad, pero por otro lado también pondría fin a la influencia de Estados Unidos en la región. Así que no sería necesariamente antiestadounidense, pero sin duda desmantelaría, bueno, digámoslo así, el imperio estadounidense por completo. Sí, bueno, aquí es donde yo veo que creo que es una solución viable. Es una opción que de hecho están considerando seriamente todos los actores relevantes de la región. Rusia y China están presionando mucho para que salga adelante. Y parece que Irán también. Aunque ya sabes, en Occidente se intenta presentar a Irán como ese Estado musulmán fanático lleno de radicales intransigentes incapaces de llegar a ningún compromiso. No. Nada es más lejos de la realidad. La verdad es que los iraníes son muy pragmáticos y ahora están actuando con más confianza desde una posición de fuerza. Han demostrado seguir en sí mismos. Podríamos soportar todos los golpes que Estados Unidos quiera lanzarnos, junto con Israel, y aún así nos mantuvimos firmes frente a ellos. Ninguno de esos otros estados del Golfo puede decir lo mismo. Y por eso Irán, el acercamiento entre Irán y Arabia Saudí empezó hace 2 años, como resultado de la mediación china. Los chinos siguen trabajando en esa línea y están utilizando a Pakistán. Me había olvidado de esto. El coronel Wilkerson lo mencionó durante mi conversación con Nima hace un rato.
Cuando hubo uno de los levantamientos en la Meca, hace ya varios años, las tropas pakistaníes se usaron realmente para ayudar a sofocar aquel levantamiento. Así que hay una buena relación entre Pakistán y Arabia Saudí, y por eso los pakistaníes están desempeñando, digamos, un papel principal en todo esto. Yo puedo imaginar perfectamente a Irán dispuesto a hacer algunas concesiones con los saudíes, los cataríes y los kuwaitíes para permitir el paso de barcos por el estrecho de Hormuz, a cambio de asegurar su cooperación en el nuevo acuerdo de seguridad. No creo que adopten una postura tan dura como para decir, me da igual lo que hagas, me da igual cuánto lo sientas, vas a pagar la maldita tasa. Creo que en eso tienen cierto margen de flexibilidad. Así que espero que el resultado más probable sea que esas negociaciones que se están llevando a cabo entre bastidores den algún fruto y que la negativa constante de los saudíes a permitir que Estados Unidos realice operaciones aéreas sin restricciones contra Irán acabe frenando a Estados Unidos. Puede que Estados Unidos quiera atacar, sí, pero el general al mando de las fuerzas aéreas va a decir, mire, si no podemos usar territorio saudí, nuestra capacidad para mantener esos ataques es muy limitada y eso aumenta el riesgo. Así que esto podría en realidad no detenerse porque, bueno, se haya alcanzado un acuerdo y ambas partes se hayan sentado a negociar y la paz esté cerca. Más bien va a ir apagándose poco a poco, como un fuego que se va muriendo. Sputter out like a dying fire. Sí, bueno, tienes razón en que a Irán se le critica a menudo en Occidente por mantener una postura dura. Pero una postura dura, en este caso, en cuanto a controlar el estrecho o establecer un peaje, el motivo por el que no ceden en esto es porque es la base de su seguridad. Si imponen peajes a los países que los sancionan o que albergan bases estadounidenses que los amenazan, es una forma de asegurarse de que no se vuelva al antiguo statu quo de coerción económica y amenazas militares. Pero, de nuevo, si prosperaran propuestas como las que han planteado China y Rusia para crear una arquitectura de seguridad inclusiva, algo que realmente garantizara la seguridad, bueno, ese sería el objetivo final de los iraníes. Entonces, quizás suavicen su postura sobre la necesidad de, digamos, controlar el estrecho de Hormuz por su cuenta, porque no creo que ese sea el objetivo final en sí mismo. Pero claro, eso va un poco en contra del modelo de seguridad hegemónico, del divide y vencerás. Mientras los estados del Golfo estén en conflicto con Irán, Estados Unidos tiene la posibilidad de debilitar a los iraníes y al mismo tiempo asegurarse de que los países del Golfo sigan siendo dependientes y por tanto obedientes. Es un poco parecido al sistema que tenemos en Europa. Después de la Guerra Fría, de hecho, se firmaron acuerdos para una arquitectura de seguridad paneuropea e inclusiva. Y sí, reconocieron que no era la misma arquitectura que habría traído a Estados Unidos a Europa, lo cual, en gran medida, es cierto. Así que, en lugar de eso, optamos por la expansión de la OTAN. Y con ello, volvimos a la lógica de la Guerra Fría. Rusia queda marginada, los europeos siguen obedientes. Pero claro, en algún momento, si el poder hegemónico empieza a decaer, a los estados en primera línea les interesa también buscar una alternativa. Así que creo que podría ser una buena solución, pero de nuevo sería muy difícil llevarla a cabo, sobre todo justo después de una guerra. Ahora bien, si no llegan a un acuerdo de paz, ¿cuánto tiempo puede seguir esto así? Porque ahora no hay guerra. Bueno, un poco sí, pero tampoco hay paz. Y los mercados, desde luego, esto no es sostenible. Creo que ese es también el consenso, que esto no puede continuar. Bueno, ese es el otro aspecto muy curioso y preocupante de todo esto. Los mercados no están actuando con normalidad. Estoy seguro de que cuando estudiabas la carrera tuviste que hacer algo como Introducción a la Economía o alguna asignatura parecida. No sé si llegaste a hacer cursos de economía. Yo sí. Y ahí aprendes el concepto básico de la oferta y la demanda.
Si tienes una oferta de algo que la gente necesita, lo que se llama un bien inelástico, da igual el precio que tenga, porque la gente lo sigue necesitando, lo necesita. Así que si la oferta de ese bien baja, el precio sube, porque la demanda sigue igual, pero hay menos cantidad disponible. Lo estoy simplificando, pero así es como funciona. Pues bien, ahora hemos visto que estamos ya. Hoy es el día 22, o sea, el día 84 desde que empezó la guerra. Is day 22. So 83, we're day 84 since the war started. And in those 84 days, that's almost 3 months. Y en esos 84 días, que son casi 3 meses, ha habido un corte total, no solo del 20% del petróleo mundial, del 10% del acceso global al gas natural licuado, del 35% de la urea, del 30% del azufre y del 44% del helio del mundo. Así que no estamos hablando de cosas accesorias o de lujo. Son materias primas esenciales para la producción industrial y tienen una enorme variedad de usos. Todo eso ha desaparecido. Así que cabría pensar que los mercados estarían diciendo, Dios mío, sobre todo con el petróleo. Si asumimos que la demanda no se ha desplomado, que sigue estable o incluso ha aumentado un poco, lo que tenemos es una oferta reducida. Inevitablemente el precio tiene que subir, pero lo que hemos visto es una contención del petróleo, y mientras el petróleo se mantiene bajo, la bolsa en Estados Unidos sigue subiendo, como si todo fuera de maravilla. Pero no lo es. Los mercados están fingiendo que sí. Y lo vimos durante la pandemia, cuando el precio del petróleo subió hasta $150 por barril. En aquel momento no había una escasez real. No fue que dejaran de bombear petróleo, ni que dejaran de llenar los petroleros, ni que los barcos dejaran de navegar, como está ocurriendo ahora. Y aún así el precio subió hasta $150. ¿Por qué? Ahora que sí hay una escasez real, fingen que no pasa nada. Lo tenemos bajo control. Una de las formas en que han intentado frenar la subida del petróleo es que Estados Unidos ha estado vaciando su reserva estratégica y, según se dice, vendiendo parte de esa reserva al extranjero. Así que todo esto es una farsa. En algún momento esa farsa va a llegar a su fin. El impacto económico real se va a hacer notar. Las carencias serán evidentes. Ya no se podrá controlar la subida de precios. Y eso se traducirá no solo en una recesión económica, sino probablemente en una depresión. Y será entonces cuando Estados Unidos tendrá que ser honesto consigo mismo y negociar de verdad el final de todo esto. Así que veo que Irán está en posición de seguir limitando la salida de mercancías del Golfo Pérsico, de seguir alterando la economía global. Y sin embargo, lo irónico de todo esto es que si uno se remonta y empieza a preguntar quiénes son las alternativas al Golfo Pérsico, los dos países que más suelen mencionarse son Rusia y China. Así que en realidad Rusia y China se benefician de esta situación. Estados Unidos, en menor medida, porque es un gran proveedor de gas natural licuado. Pero más allá de eso, Estados Unidos no es un gran proveedor de petróleo, y desde luego no lo es de helio, azufre o urea. Y claro, todo el problema de la escasez de fertilizantes, el impacto global que eso tiene. De nuevo, faltan unos 6 meses para que empecemos a ver el impacto completo de todo eso, cuando se traduzca en menos cosechas, escasez de alimentos y demás. Así que creo que esto puede alargarse bastante. No veo a los iraníes dispuestos a decir simplemente, vale, abramos todo y olvidémonos, no nos importa haber sido atacados. El objetivo de Irán en todo esto es conseguir una garantía de seguridad firme, que asegure que algo así no volverá a ocurrir. Y creo que China y Rusia están dispuestas a ofrecerla. La clave está en sumar a Turquía, a los saudíes, a Egipto, y lograr un acuerdo amplio de ese tipo en el que, por así decirlo, creen el equivalente a una especie de OTAN de Asia Occidental, pero sin participación occidental.
Bueno, parece que la guerra contra Irán y también la guerra en Ucrania son en realidad la misma guerra y que además tendrían la misma solución. Se trata de un sistema hegemónico que se ha roto y que necesita una solución multipolar. Es decir, no puede ser un solo bando el que imponga las condiciones, eso de la paz a través de la fuerza, como le gusta decir a la OTAN. Pero, de nuevo, también hay que tener en cuenta las preocupaciones de seguridad del adversario. Y eso es algo que no hemos hecho en los últimos 30 años. Me refiero a hablar de cuáles son las preocupaciones de seguridad de los iraníes, de los rusos, de los chinos y cómo pueden respetarse dentro de un acuerdo de seguridad. De nuevo, es algo muy distinto a la política de bloques que hemos estado impulsando. Y eso nos lleva a una pregunta. Si Estados Unidos no puede derrotar a Irán en una guerra y tiene que buscar un acuerdo, ¿cómo será el mundo después en una rotación? Bueno, estaría mejor así. El problema es el siguiente. El enfoque de Occidente, no solo hacia Irán, sino también hacia China y Rusia, quedó muy claro en lo que se llama el Debate Munk. Tuvo lugar el miércoles entre John Mearsheimer y Stephen Walt por un lado, y Victoria Nuland y Mike Pompeo por el otro. La pregunta, tal y como la planteó este grupo canadiense, que con suerte pondrán disponible en Internet para que la gente pueda verlo en YouTube, ahora mismo hay que pagar para verlo. La actitud de Victoria, en realidad, la cuestión de fondo del debate remite a lo que decía John Adams, que Estados Unidos no debería salir al extranjero en busca de monstruos que destruir. Y toda la premisa de eso es, tenemos que enfrentarnos a esos monstruos. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente un monstruo? Un monstruo es una creación imaginaria, no es algo real. Es, ya sabes, Frankenstein, un monstruo. Shelley, la que escribió el libro, Mary Shelley, ¿verdad? Era una creación de ficción. Así que tenemos esas creaciones ficticias, pero se las describe como Irán es un monstruo, Rusia es un monstruo, China es un monstruo. Hay que detener a los monstruos. Esa mentalidad, por desgracia, diría yo, sigue dominando en Estados Unidos. Cualquiera que intente decir que todo eso es completamente absurdo. Déjame darte solo un dato. Aquí tenemos a Mike Pompeo, el exdirector de la CIA y exsecretario de Estado. Es un idiota, un imbécil, un cretino. A ver si encuentro más palabras despectivas para describir su falta de inteligencia. Porque habló de los miles de israelíes que, según él, han sido asesinados por Hezbollah. Y pensé, ¿en serio? Así que, para cualquiera que nos esté viendo, id usad grok o usad cloud. Escribid cuántos israelíes han sido asesinados por Hezbollah desde 1982. El número que devolvió Cloud fue 872. Ya ves, 44 años, 872. ¿Y cuántos palestinos han matado los israelíes? Bueno, esa cifra superaría los 100,000. Ahora mismo Cloud volvió y dijo algo así como 92,000, pero eso es siendo muy generoso, asumiendo que todos esos cuerpos están enterrados bajo los escombros en Gaza. Pero mi punto es este. Aquí están los hechos reales. El país o la entidad que más ha matado a otros es Israel, no los palestinos, no Hezbollah, no Hamas. Y el país que más extranjeros ha matado en el mundo en los últimos 66 años es Estados Unidos. No es China, no es Rusia. Pero aún así queremos ver el exterior del monstruo. Somos nosotros el maldito monstruo. Y no queremos aceptarlo. A menudo insisto en que cuando analizamos estos temas de seguridad internacional, yo, como tú, soy bastante crítico con lo que estamos haciendo. Y muchas veces, bueno, la acusación que suelen lanzarme es, entonces, ¿por qué te pones del lado de los chinos, o de los rusos, o de los iraníes? Pero no se trata de ponerse de un lado o del otro. Se trata de reconocer que el sistema hegemónico que hemos creado no está funcionando. Y tampoco nos beneficia a nosotros. Llevamos décadas en una guerra permanente. Eso ha debilitado nuestra seguridad, ha debilitado nuestra economía,
Nuestra cultura política, de hecho, está vaciando el alma de nuestra nación, diría yo. Y no hay vuelta atrás a los años 90, por mucho que los políticos europeos sigan soñando con eso. En los 90, Occidente tenía todo el poder político y también estabilidad política, económica y social. Muchas gracias. The main foreign policy of countries like Russia and China was to get along with the West as much as possible. Countries like Russia in the 90s even ignored all their traditional partners in the East because they had this dream of integrating into a common Europe, and they didn't want, rushing to the West, that they would leave behind, that they would be held back by countries in the East. So, and same with Iran after the September 11 attacks. Lo mismo pasó con Irán después de los atentados del 11 de septiembre. Estaban dispuestos a aprovechar esa oportunidad para acercarse a Estados Unidos, para resolver algunos de los problemas históricos. Todo eso era la situación perfecta y no fuimos capaces de hacerlo. En lugar de eso, entramos en una guerra perpetua. ¿Cómo se supone que esto va a seguir funcionando? Quiero decir, nos hemos agotado. Mira la deuda, el clima político, todo eso. Y las potencias emergentes están equilibrando nuestro poder. Por eso Estados Unidos tenía una estrategia de equilibrio desde la distancia. No quedarse en Europa una vez terminada la guerra, porque entonces las potencias te contrapesan cuando te retiras. En cambio, se equilibran entre ellas. Es que, sinceramente, me cuesta entenderlo. Creo que la gente confunde la idea de mantener un imperio y una posición de dominio global con defender lo propio, como si el único futuro posible para Occidente fuera dominar a los demás. Esto fue frustrante con Marco Rubio, cuando volvió en febrero a la Conferencia de Seguridad de Múnich y dijo algo así como: Europa, antes eras grande hasta la Segunda Guerra Mundial. Perdiste tus imperios, pero aún podemos dominar el mundo, sí. De verdad, eso es todo lo que representa el Occidente político. La verdad, resultó un poco ofensivo. En fin, me estoy desviando un poco del tema. A lo que quería llegar es: ¿cómo ves este tipo de reajuste del que hablas, con Estados Unidos retirándose un poco de Oriente Medio? ¿Cómo crees que eso afectaría al orden mundial en general? World order, though, you think? Well, I mean, I think it's going to. Bueno, quiero decir, creo que eso va a venir acompañado de guerra. Ningún sistema hegemónico entrega su control sin luchar. Pero el desafío al que se enfrenta Estados Unidos y que se niega a reconocer es que ya no controlamos nuestro propio destino. Lo que antes era un país económicamente poderoso porque teníamos una base industrial sólida, fue en gran parte destruido. Éramos independientes en recursos. No necesitábamos salir a conquistar otros países para obtener el control de recursos como los minerales de tierras raras. Ahora sí lo necesitamos. Podríamos ser autosuficientes en energía, pero desde luego no lo somos en fertilizantes, un componente fundamental para nuestra industria agrícola. Cada vez más la tecnología que impulsa la sociedad moderna se está produciendo en China, no aquí, en Estados Unidos. Así que, por decirlo de alguna manera, será el colapso económico el que sirva como la llamada de atención definitiva para la gente en Washington, D.C. No pueden seguir con este fraude que han estado manteniendo. Y bueno, en el caso de Donald Trump, veamos, tuvimos 12 meses en 2025, ahora estamos en el quinto mes, así que digamos que lleva 16 meses en el cargo. En ese tiempo, la deuda nacional ha crecido en $2 billones. Es decir, ha añadido más a la deuda nacional en 16 meses de lo que añadió Joe Biden en, digamos, 3 años. Así que esta acumulación de deuda sigue aumentando. No está disminuyendo porque las obligaciones de gasto de Estados Unidos se están disparando por la guerra contra Irán. Además, tenemos todos esos activos desplegados en el extranjero y así sucesivamente. Al mismo tiempo, si uno se detiene a mirar y se pregunta, vale, ¿qué está pasando a nivel global? ¿Hay más países que se están alineando para comprar bonos del Tesoro estadounidense o más países que se están deshaciendo de ellos? La respuesta es lo segundo. Y justo esta semana hemos visto a Turquía vender una parte importante,
Japón también ha vendido una cantidad. China ha seguido vendiendo unos 41.000 millones de dólares. Así que las naciones, sobre todo en el sur global, no están pensando, vaya, ¿cómo podemos comprar más bonos del Tesoro de Estados Unidos? ¿Cómo vamos a prestarle más dinero a Estados Unidos para que siga con sus actividades hegemónicas por todo el mundo? Eso no va a pasar. Bueno, al menos el petrodólar sigue en pie, más o menos, porque otra vez, cada vez más países están haciendo compras de petróleo, y en esos envíos que salen del Golfo Pérsico o entran por el Estrecho de Hormuz, los iraníes están diciendo, oye, ¿vas a pagar en reales? ¿Vas a pagar en nuestra moneda? ¿O vas a pagar con yuanes chinos? ¿Dólares? Huídelo. La propia Rusia hizo una declaración Hermes restauras y Forstray Alvor pagos en yuan en lugar de dólares. Así que, una vez más, hay que alejarse del dólar. Esos dos pilares que, para Estados Unidos, han sido fundamentales para mantener el flujo de capital y su dominio económico, se están desmoronando. El petrodólar se está desmoronando. Los bonos del Tesoro estadounidense se están desmoronando. Ahora bien, esto no va a terminar de golpe en las próximas semanas. Puede prolongarse durante un tiempo. Pero desde luego, no es que Estados Unidos esté ganando fuerza. Es justo lo contrario. Está perdiendo sangre, quizá poco a poco, pero sigue perdiendo. Y al final, queda sin sangre. Bueno, algo tiene que ceder, porque entiendo la presión a la que está sometido Trump. Y por lo que me han contado, los estados del Golfo le han explicado ahora a Estados Unidos que creen que el tiempo juega a favor de Irán. Y lo entiendo. Hay mucho en juego. No se trata solo de cómo poner fin a la guerra con Irán. De hecho, como decías, está en juego más o menos todo el orden mundial. Así que puedo entender, por un lado, la presión para intentar de nuevo atacar a Irán. Pero, por otro lado, si no puedes ganar militarmente, ¿cuál es el sentido de todo esto? Y por lo que tengo entendido, los iraníes tienen muchas otras formas de escalar el conflicto si Estados Unidos decide reanudar la guerra. Mi última pregunta era sobre esa disputa de la que se habla ahora entre Trump y Netanyahu. No estoy seguro de cuánta credibilidad tiene, pero al parecer, Trump estaba considerando poner fin a la guerra, aceptar algo parecido a una derrota, lo cual, bueno, no sería bueno para Israel, y eso enfadó bastante a Netanyahu. De nuevo, no sé hasta qué punto debemos creer las noticias hoy en día, pero aún así quiero preguntarte. Bueno, quiero decir, el simple hecho de que tengas que decirlo así ya te dice todo lo que necesitas saber. Siempre hay que mirar las noticias sabiendo que se presentan desde un punto de vista. Yo lo llamo inteligencia con un propósito. Está diseñada para provocar una reacción concreta o para manipular. Es claramente muy manipuladora. Adelante, perdona por interrumpir. No. Si leo The Guardian, es para saber qué quiere que piense The Guardian, no porque crea que ahí estoy viendo la realidad. Creo que, sobre todo en los últimos años, con la guerra, el enfoque en promover los relatos sobre la guerra siempre se pone en primer plano. Se prioriza por encima de la realidad. Sí, creo que hay que ser un poco prudente, pero si se trata de eso, ¿tú crees que Israel estaría en posición de negar o influir en Trump para que rechace la paz? Porque yo siempre he pensado que si en algún momento están en juego los intereses fundamentales de seguridad de Estados Unidos, él tendría que distanciarse un poco de la presión que viene de Tel Aviv. Sí, no. Creo que sí, que pueden influir en Trump para que intente tomar decisiones que sean contrarias a los intereses de Estados Unidos. Pero aunque consigan convencerle de que tiene que hacerlo, la realidad es que el país puede encontrarse con limitaciones sobre lo que realmente puede hacer. Es decir, por ejemplo, vamos a relanzar los ataques contra Irán, pero tendríamos que hacerlo pasando por Irak.
ya no podríamos hacerlo a través de Arabia Saudí porque, bueno, lo que más preocupa a los saudíes, a los kuwaitíes y a los cataríes. Los Emiratos Árabes Unidos no están tan preocupados, aunque serían los que más sufrirían. Es que si vuelven a facilitar esos ataques, van a padecer una devastación aún mayor de la que ya han vivido. They are going to suffer some devastation beyond what they have experienced already. And the Iranians have taken the position. Y los iraníes han adoptado la postura de que, bueno, reconocen que podemos resistir un primer ataque. Lo que sería devastador es nuestra respuesta posterior. Así que no descarto que Trump pueda dejarse convencer para reanudar los ataques, pero también va a encontrarse con las limitaciones prácticas de lo que la Fuerza Aérea de Estados Unidos puede hacer ahora con las restricciones que tiene. Si una vez más Arabia Saudí sigue diciendo que no se va a usar su espacio aéreo, entonces eso reduce las opciones de Estados Unidos. Then that limits U.S. options. So, given this reality then, Entonces, dada esta realidad, si Estados Unidos ataca, ¿hasta qué punto podría empeorar la situación si se cierra el Mar Rojo, si se cortan algunos cables de Internet, o si los estados del Golfo dejan de existir porque sus plantas desalinizadoras o su infraestructura energética son destruidas? Con todas estas consideraciones, que también pesan frente a los intereses de Israel, ¿qué probabilidad crees que hay de que Estados Unidos vuelva a atacar ahora? Porque cuando visualizas despliegue de fuerzas, sigue siendo que si acumulas tantas tropas, no puedes simplemente devolverlas a cabo. Se despliegan para el sí. Pero bueno, no soy militar, así que but again, I'm not a military man, so Well, no, you're Bueno, no, lo que pasa es que estás atrapado por la lógica y el pensamiento racional. Así que sí, no, tienes toda la razón en que no hemos visto ninguna orden que diga, vale, empecemos a retirarnos, empecemos a reducir la presencia. Solo por esa razón, yo diría que sí, que Estados Unidos va a reanudar los ataques. Pero la capacidad de Estados Unidos para mantener eso será muy limitada, y el daño que sufrirán las fuerzas estadounidenses en la zona, así como Israel, en mi opinión, está calculando muy mal el tipo de daño que Irán puede causarle. Así que bueno, tengo la esperanza de que esto, digamos, esta parte no combativa del conflicto siga alargándose. the non-combat portion of this continues to drag out. You know that because of the Hajj. Ya sabes que por el Hajj, bueno, vale, ahora no hay ataque. Luego termina el Hajj y de acuerdo, ahora estamos en el Mundial. Así que pasemos el Mundial que nos lleva otro mes. Eso puede dar, ya sabes, un par de meses de negociación sería un resultado mejor. Pero creo que Trump va a estar bajo una enorme presión para atacar. Así que solo puedo decir que no me sorprendería si el ataque vuelve a producirse. No voy a decir ni predecir, va a pasar la semana que viene. No lo sé. No tengo acceso a esa información. Lo único que sé es que Trump está bajo presión para hacerlo, pero también se enfrenta a obstáculos reales que lo impiden. Ahora, ¿cómo se resuelven esas dos cosas? No lo sé. Now, how those two get bridged, I don't know. well, as the months will come and go, if there's Bueno, a medida que pasan los meses, si no hay guerra ni paz, los mercados acabarán asfixiándose igualmente. Así que el reloj sigue corriendo. No veo una buena salida a todo esto. Para Estados Unidos, creo que para Irán, ellos podrían salir muy fortalecidos, supongo, si por fin logran sacudirse, ya sabes, 47 años de sanciones paralizantes y de amenazas militares constantes. Si consiguen algo nuevo, podría ser algo grande. Pero para Estados Unidos, en cambio, no hay vuelta atrás, la verdad. For the US though, there's no going back really, which is Well, the way you phrased it, and I think, and you bring excellent insight Bueno, to this. la forma en que lo has planteado, y creo que aportas una visión excelente sobre esto, es que la situación económica será, en última instancia, la que determine si Estados Unidos sigue adelante con ataques militares. Y no puedo imaginar un escenario en el que ataques militares de Estados Unidos contra Irán vayan a fortalecer la economía mundial, ni a mejorar la posición financiera de Estados Unidos en el mundo, ni a aumentar el interés por comprar dólares, ni a hacer que el petrodólar sea más universal. De hecho, diría que cualquier nueva escalada militar por parte de Estados Unidos tendría justo el efecto contrario. Y cuando se tome conciencia de eso,
Creo que quedará claro que no deberíamos hacerlo, porque las economías son demasiado frágiles. Y bueno, ya empezamos a ver los efectos completos en Indonesia, pero va a golpear a Europa con más fuerza. Y al final, probablemente hacia finales de junio, Estados Unidos va a estar sufriendo de verdad las consecuencias económicas. Bueno, Larry, como siempre, te agradezco tus comentarios. Muchas gracias por tu tiempo. Hola Glenn, siempre es un placer, amigo. Sigue con ese buen trabajo.